¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda, Ricardo? Bien, bien acá, tratando de ver qué es lo que pasa con este país, ¿no? Ayer hubo yo decía al comienzo del programa, una marcha multitudinaria contra la reforma judicial, pero también contra la inseguridad y contra la pandemia, porque se juntaron una serie digamos, de preocupaciones de la sociedad. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, la verdad que lo veo con mucha preocupación porque creo que fundamentalmente el reclamo de todos los sectores de sanitarios vinculados con la medicina, evidentemente que está con un reclamo ya de hace 3 meses que se viene dando, que la verdad que el gobierno provincial no les da respuesta, son los que están en la trinchera, son los que están en el primer lugar tratando de dar respuestas y tratando de resolver los problemas que tiene la pandemia, con lo cual digo un sesgo autoritario porque ya hubo una marcha masiva, hubo una marcha muy importante por parte de este sector de la sociedad, de los profesionales de la salud, y no han obtenido respuesta, y es más, han recibido, de acuerdo a la información que hemos obtenido en estos últimos días, reprimendas, amenazas, cuestiones que no son tolerables, que no son justificadas y mucho menos en términos de una democracia. Esto también mezcla un poco lo que vos recién planteabas con relación a la pandemia, ¿no? Esto donde se termina de mezclar la sobreprotección de algunos derechos, la falta de deberes de algunos ciudadanos y también, por supuesto, el Estado no entendiendo la Constitución y haciendo uso de libertades públicas, cercenándolas, que no son propias de estos tiempos. Yo creo que hace falta un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto, que se brinde información, que se conozca qué es lo que está sucediendo, que haya un gobierno abierto, que se comunique fehacientemente qué es lo que sucede, que se brinden las herramientas en un tiempo donde el diálogo y la empatía son fundamentales para salir de la grieta. Yo, doctor, leía su nota que escribió hoy, que se publicó hoy en el diario Alfil, y usted llama 4 puntos, pero para sintetizarlo, trata de que la grieta se elimine, se achique, se pulverice a través del diálogo, del consenso, y me da la impresión de que la grieta ayer se expresó cada vez más, con mayor intensidad, a través por parte del mismo gobierno nacional y de una misma sociedad que no termina de entender concretamente cuál es el rumbo que marca este gobierno nacional. Bueno, primero yo creo que está en lo cierto y es un poco lo que visualizamos. A nivel mundial hay una instancia donde parece que el mundo está polarizado. Pero con 48 años que yo tengo y con lo más de 204 años que tiene nuestro país, yo creo que nosotros tenemos que tratar de hacer un esfuerzo de salir de esa lógica del ida y vuelta, de las antinomias, y tratar de una vez por todas de por lo menos ponernos de acuerdo en 10 puntos centrales. Para eso hace falta que quienes nos gobiernan, tanto en el orden nacional, provincial y municipal, estén dispuestos a dialogar. Porque una cosa es que lo manifiesten, otra cosa es la imposición de propuestas. Fíjate vos que hay 2 temas que el gobierno de Alberto Fernández ha decidido, una Vicentín y la otra la reforma judicial, que me parece que han sido errores del gobierno. La reforma judicial es necesaria, no tengo duda. Hace falta discutir cuestiones previsionales, cuestiones judiciales, pero es con diálogo, no es con imposición. Ahí Por está. eso el primero... No, ciérrelo, cierre el concepto. No, que lo primero que tiene que hacer un gobierno es estar dispuesto a dialogar. Y para eso
hay que llevar adelante un ejercicio de la sinceridad. Es decir, que todos tenemos que estar dispuestos a tratar de encontrar un camino de diálogo, un camino de ejercicio para tratar de, en definitiva, ir buscando las coincidencias que nos permitan 10 puntos, 15 puntos, 50 puntos, poder salir adelante. ¿Por qué? Porque la economía está muy golpeada. Hay algunos estudios que indican que luego de la pandemia, la economía, y recién lo escuchaba Alfredo Blanco, va a tener que soportar la mayor caída después de la Segunda Guerra Mundial. Hay impactos en el turismo, hay impactos en la cultura, en el comercio, en el transporte, en la construcción. Evidentemente que en el campo también, a pesar de que hemos tenido una cosecha récord y este año estamos teniendo también una sequía, una seca bastante compleja, y eso que son generadores de empleo. Pero es necesario ampliar los plazos de las medidas de crédito, de liquidez, el cofinanciamiento de la nómina salarial, entre otras. Es fundamental que el Estado acompañe desde los oficialismos y desde la oposición a los sectores que producen empleo y que empujan al país. No son tiempos, Ricardo, de asimetrías. Y vos sabés muy bien a lo que me refiero. Sí. Ahora, ayer hubo una marcha, doctor, y hoy el gobierno sigue persistiendo con esto que usted decía, la reforma judicial. ¿Usted cree que este gobierno viene por todo, que el presidente juega la doble moral con su discurso y que la vicepresidenta perdió el respeto por las instituciones? No, yo creo que hay una serie de desavenencias dentro del oficialismo. Es el olfato que a mí me permite tal vez pensar que aquí el presidente ha tomado una decisión con Gustavo Belli, a quien le dio la decisión de armar esta reforma judicial. Creo que no han sido consultados otros sectores. Creo que ya se empiezan a escuchar ruidos por lo bajo, más allá de que sin lugar a dudas hay cuestiones para poder resolver. Bueno, hoy por ejemplo, hoy, por ejemplo, ya Labaña, el grupo de Labaña se expresó en contra de la reforma judicial. Bueno, nosotros lo hemos dicho desde el primer día. La Unión Cívica Radical en el orden nacional y nosotros en el orden provincial, como presidente del Comité Central de la provincia y con todos los sectores unánimemente hemos rechazado por inconsulta, por falta de diálogo. En este sentido, basta un botón de muestra. Fíjense, sin ir más lejos, lo que pasa en Córdoba con la justicia, donde el proceso de selección de los magistrados también, en muchos sectores, los escuchamos a los profesionales, al colegio, que está viciado, con falencias en las entrevistas personales, que se realizan a puertas cerradas, con el famoso tema del fuero anticorrupción y también con los juzgados de control, con el fuero antinarcotráfico. Son muchas las cosas que yo podría hablar de la justicia también en el marco de la provincia de Córdoba, pero me parece que la pandemia nos tiene que ayudar a encontrar espacios para la unidad. No podemos salir adelante si tenemos profundizada la pobreza, si tenemos más desocupación, el tema de la inseguridad. Estos días hemos estado hablando mucho del crimen de Blas, que la verdad que nos apena. Yo he estado acompañando, como un ciudadano más que soy, la marcha, sin querer politizar, todo lo contrario. Me preocupa porque tengo hijos jóvenes también, y me imagino que un tío, un hermano, un abuelo, cualquier persona le preocupa la falta de capacidad a la hora de poder tener una policía entrenada, que haga prevención, y todo esto está mezclado con los problemas que estamos teniendo en nuestra provincia, en el país. Yo recién te decía lo de las asimetrías, y no puede ser que en la última ley que se aprobó en diputados hace 10 días, la famosa ley de la moratoria, que sin dudas muchas empresas requieren, necesitan más tiempos, plazos y demás, estuvo sesgada de alguna manera porque había una empresa vinculada o con mucho conocimiento en relación con un sector del kirchnerismo
oficialista. Pero ¿sabes cuál es el dato que a mí me llama poderosamente la atención? Que los medios de comunicación de Córdoba no se hayan hecho eco. Porque esto de cuando hablamos de las asimetrías, cuando hablamos de la grieta, cuando hablamos de la unidad para salir adelante, no solamente es de los sectores políticos, Ricardo. Vos lo sabés muy bien, que hace falta prensa independiente y que acompañe los procesos. Hace falta sectores empresarios y sindicales comprometidos con tratar de salir de la grieta y no jugar el rol pasivo para ver a río revuelto ganancia de pescadores. Pero en esa ley, fíjate lo que sucedió, porque la verdad es una cosa totalmente tirada de los pelos. Se votó un fondo, un artículo dentro de la ley que estableció para los 50 municipios de la provincia de Buenos Aires 35.000 millones de pesos para que puedan sortear distintas dificultades vinculadas con la moratoria. Digo, son más de 2.200 los municipios a lo largo y a lo ancho de todo el país. Sí. Sin ir más lejos, en nuestra provincia hay 427 municipios y los 4 diputados de Juan, es decir, los 4 legisladores de Hacemos por Córdoba, que evidentemente ya están jugando en un espacio político junto a los Fernández, al kirchnerismo, votaron eso en detrimento de los propios intendentes de nuestra provincia, sean justicialistas, vecinalistas, radicales, del PRO, etc. 35.000 millones de pesos en un fondo para 50 municipios de la provincia de Buenos Aires. Entonces yo digo, a mí me pasó cuando fui intendente de la ciudad, los municipios necesitan estar incluidos en estos acuerdos. Muchas veces, estando en la trinchera, se necesitan recursos y no tenemos el acompañamiento provincial o nacional. Lo escucho a los intendentes en este sentido también, y es una muy mala señal que se haya aprobado en diputados que hayan dejado de lado a los municipios de Córdoba en la asignación de fondos, y me sorprende algunas posturas, pero bueno, ese será análisis seguramente de términos políticos una vez que pase la pandemia y ya entremos en cuestiones netamente electorales. Doctor, usted habló del tema de Córdoba y yo lo quería llevar concretamente porque tomé posición desde el punto de vista de la opinión periodística la semana pasada diciendo de que las responsabilidades políticas están íntimamente vinculadas a este episodio de Valentino Blas Correa. ¿Coincide con esto usted también de que acá el retén se corta en la cabeza de la policía y no se va hacia arriba? Bueno, como primera medida, en la Argentina y más aún en Córdoba, el gobierno le tiene que prestar atención a la inseguridad. No podemos vivir más de la forma que estamos viviendo. Alguna vez lo escuché al gobernador decir que la inseguridad era hija de la exclusión. Sí. Pero a decir verdad, es muy difícil que alguien que lleva 22 años al frente de un gobierno provincial nos diga una cosa de estas características. Tiene un grado de responsabilidad muy alto. Lo mismo decían cuando me tocaba gobernar, que había problemas de inseguridad porque faltaba el alumbrado. Colocamos 40.000 luminarias LED y sigue habiendo aún más inconvenientes con el alumbrado y más inconvenientes con la inseguridad. Leí un informe en estos días donde los argentinos pasamos de tenerle miedo al virus y al impacto económico, a las consecuencias en definitiva del aislamiento, y eso tiene que ver con los límites a la libertad, que yo recién me refería al principio, pero convivimos con los hechos de inseguridad. Hace 15 días hablábamos del jubilado de Quilmes, y hasta lo siguieron cuando salió del hospital. O ahora con la terrible muerte de Blas en Córdoba, abatido por la policía de una manera totalmente criminal, tirada de los pelos. Yo creo que acá hay una gran responsabilidad de quienes nos gobiernan. La inseguridad se agrava y no vamos a salir adelante con violencia y con miedo, sino con educación, con prevención y también, por supuesto, con control. Con un control que tiene que ejercer el gobierno provincial y también el gobierno nacional.
Doctor, ¿va a haber internas en la UCR y cuándo? Bueno, está previsto para el 6 de diciembre, si Dios lo permite y la pandemia así lo hace posible, poder resolver, si no somos capaces de a través del diálogo cerrar diferencias que la hemos tenido, que nos ha sido muy costoso el año pasado, pero que bueno, ya hemos dado vuelta a la página, hemos hecho la autocrítica y queremos trabajar para volver a ser una alternativa en Córdoba. Nosotros creemos que la alternancia es fundamental. Yo no creo que sea bueno caer solo en críticas, ni en que sea un espacio de modo de hacer catarsis. Nosotros venimos trabajando en un tiempo de escucha y de equipo en la Unión Cívica Radical, con todos los sectores, para tratar de, a través de un comité de crisis, iniciar una ronda de consultas, volcarlas luego a propuestas que los legisladores nacionales y provinciales las llevan adelante, con distintos encuentros virtuales a través de Zoom. Más de 8.000 personas de toda la provincia han tenido posibilidad de acompañarnos, más de 400 expertos. Estamos trabajando, iniciamos en el día de hoy una modernización del partido única, así como la Unión Cívica Radical de Córdoba fue la primera en lograr la igualdad de género en todo el país, en términos políticos. Hoy iniciamos concursos virtuales para que la gente lo pueda hacer por internet. Hemos modernizado absolutamente todo lo que es la relación con la ciudadanía, con los afiliados. Y bueno, vamos a entrar en un proceso. Yo voy a buscar la unidad, voy a seguir dialogando con todos los sectores. Y si no es posible, la interna se va a llevar adelante el 6 de diciembre de este año. Doctor, a ver, yo charlando con usted en una oportunidad, antes de la elección, me dijo que tenía una municipalidad controlada y sustentable. Hoy Hacemos por Córdoba dicen, y lo tengo anotado acá, que la dejó fundida, endeudada, con un desastre interno, con juicios y más juicios y sin un solo peso. Bueno, yo durante 8 meses he guardado un debido respeto, prudencia, porque evidentemente no es mi responsabilidad la de hablar, la de dar explicaciones. El que tiene que hablar y dar explicaciones es el intendente que ha sido elegido por los cordobeses. Bueno, acá entra la discusión similar a la que pasó con el gobernador. Después de la reforma jubilatoria que tanto rechazamos los radicales, porque habíamos propuesto el 82%, y le pedimos al gobernador que nos salga a hablar y a dar explicaciones después de 105 días de pandemia. El gobernador salió 4 o 5 veces solamente para dar buenas noticias. Hace 15 días que sucedió el hecho lamentable donde falleció este adolescente, este niño, Blas Correas, y lamentablemente hasta el día de hoy el gobernador no ha hablado. Lo mismo pasa en el orden municipal. El intendente ha hablado solamente 4 veces desde que asumió el cargo y lleva 8 meses ya. Entonces le corresponde a él ocuparse de las cuestiones que tienen que ver con la ciudad todos los días. Tuvimos 65 días sin transporte. ¿Ustedes creen que tengo que dar explicaciones yo? Tiene que dar explicaciones el intendente. Hasta ahora no han tenido ni un solo día problemas para poder pagar los sueldos. Le dejamos los sueldos y todo en perfectas condiciones. Lo ha explicado quien fue secretario de Economía y actual diputado nacional, Hugo Romero, en una incansable cantidad de veces. Lo mismo que nuestros concejales, el presidente del bloque, Alfredo Zapp, así lo ha hecho también. Yo creo sinceramente que muchas de estas palabras que ahora vuelven de nuevo a reflotar y la culpa de todo es de Mestre. Le apuntemos todo a Mestre. Creo que tiene que ver con querer tapar el sol con las manos, porque intentan que no se filtre los problemas que tenemos los cordobeses, y la inseguridad no la pueden parar de ninguna forma. Es una pandemia, es un problema que, sumado a la pobreza que este gobierno de Unión por Córdoba, de Hacemos por Córdoba ahora, hace 22 años al frente del mismo, no ha podido resolver, más allá de los vaivenes de la economía. Evidentemente, si hubiera tenido un fondo anticíclico, hubiera tenido los recursos para poder afrontar
las diferentes dificultades, no hubiera tomado crédito, y lo más gracioso es que me quieren adjudicar a mí la toma de un crédito cuando lo nuestro ha representado solamente el 8% del total del presupuesto, mientras que aquellos que me critican y me señalan en este tiempo porque quieren correr el eje, no quieren hablar de que se termine la grieta, no quieren hablar de que votaron una ley que ha beneficiado por 35.000 millones de pesos a 50 municipios bonaerenses, dejando de lado a 427 municipios de Córdoba, no quieren hablar de los asesinatos, no quieren hablar de la justicia, no quieren hablar de la inseguridad, no quieren hablar de tantos inconvenientes que tienen los médicos que todos los días reclaman, y bueno, hablan nada más ni nada menos del gobierno serial en materia de endeudamiento que tiene nuestra provincia, como es el gobierno de Schiaretti, que ha llegado a endeudarla en 3.200 millones de dólares a nuestra provincia, y el 95% le corresponde al presupuesto. Simplemente, por sí por no, ¿niega todo esto que le acabo de decir? 100%, todo negado. Doctor, muchas gracias. Gracias por la gentileza. Gracias a usted, que le vaya muy bien. Muy bien.